Juan Bautista se llamó y como el primero preparó los caminos del Señor. Juan Bautista de Rossi vivió en un siglo no muy abundante en santos, aunque en Italia siempre los ha habido. El siglo XVIII vio crecer a este joven en la provincia de Alejandría, al norte de Italia, y después marchó a Roma. Son pocos relativamente los sacerdotes seculares canonizados. Casi todos son religiosos, porque tienen detrás sus órdenes que mueven los procesos, pero además porque la vida religiosa es un estado de perfección. Pero el sacerdocio bien vivido es fuente permanente de santidad en el propio ejercicio del ministerio, sobre todo en la celebración del Santo Sacrificio y en la administración de los demás sacramentos y en la dirección espiritual, la enseñanza, las visitas a enfermos, etc. Pues así se santificó este hombre que vivió 66 años, de 1698 a 1764. Fue canonizado algo más de un siglo después, en 1881, por León XIII. Era un muchacho muy bueno, muy piadoso, muy inteligente, muy capaz, tanto que por su pueblo pasó un matrimonio que no tenía hijos y como los padres de Juan Bautista tenían muchos, le sugirieron llevarlo con ellos una temporada, a educarlo, a que viese mundo, y Juan Bautista fue con ese matrimonio. Allí le tomaron mucho afecto los capuchinos que estaban en esa ciudad. Su tío era también capuchino, y otro tío suyo que tenía canónigo en Roma, en Santa María in Cosmedin, dijo: traed al muchacho conmigo, que yo voy a hacer de él un personaje. Y ahí lo tuvo y le concedió, después de ordenado sacerdote Juan Bautista a los 23 años, pues le concedió sucederle en la canonjía, solo que esto le supuso a Juan Bautista tener que soportar a aquel tío, porque tuvo un ictus cerebral, se estropeó su carácter y a veces le tiraba hasta botellas a la cabeza al pobre sobrino, que lo sufría todo con paciencia y poco más había que contar hasta entonces de su vida, porque los biógrafos suelen decir que no se atrevía a ejercitar ministerio, sobre todo a sentarse a confesar, porque era muy tímido y se consideraba incapaz. Pero en otras biografías más sinceras he podido conocer que a él lo que le daba apuro es que mientras estuviera confesando le sobreviniese algún ataque epiléptico, porque padecía de eso. Y luego sería beatificado por otro santo que también había padecido epilepsia y que entró en la congregación de sacerdotes seculares que había fundado Rossi, y era el beato Papa Pío IX. Pues bien, a este Rossi le salió todo al revés de como había pensado. Un muchacho de un pueblo al que se llevan a criarlo mejor. Alguien que no quiere tener, aunque deseaba ser sacerdote, cargos de honor en la iglesia, hereda el ser canónigo de su tío. Quien piensa estar un poco retirado de la circulación se convierte en uno de los confesores número 1 de Italia, porque fue a pasar una temporada con otro obispo. Estaba enfermo el joven Rossi, le mandaron allí a convalecer y el obispo le dijo: mira, en los ratos libres ponte a confesar, que aquí hace mucha falta. Se puso a confesar en las iglesias y en las cárceles. Por eso el Evangelio y otros textos litúrgicos hacían alusión a los encarcelados. Y ahí comprendió su vocación. Y dijo un día: yo me preguntaba cómo es la manera más eficaz y rápida de abrir el camino de la salvación a las almas. Y he comprendido que es confesando. Qué necesario hoy cuando no confiesa nadie, porque los confesonarios están, como decía Benedicto XVI,
en la carta que nos escribió a los sacerdotes en el año del sacerdocio, los confesonarios están vacíos por fuera y por dentro. ¿Cómo va a haber colas si no hay confesores? Pues estos santos, recuerdo por ejemplo también al director espiritual de San Juan Bosco, San José Cafaso, italiano, un poco posterior, aunque no mucho, a este otro, Rossi, santos confesores, San Juan María Vianney, también sacerdote diocesano, San Leopoldo Mandic, aunque este era capuchino, croata, muy pequeñito, pero también vivió en Italia, en Padua, confesando toda su vida, aunque no le veían asomar la cabeza por el confesonario, porque medía menos de 1,5 metros, pero allí estaba Fray Leopoldo o el Padre Pío. Pues este otro de hoy es un astro refulgente, muy poco conocido, increíblemente. San Juan Bautista de Rossi así vivió toda su vida, hasta que tuvo algo tan corriente y tan prosaico como 2 infartos. Del primero no se murió, pero del segundo casi instantáneamente, como he dicho, a los 66 años. Ahí lo tenemos, figura, ejemplo, modelo, dechado de santidad sacerdotal. Y un hombre al que, repito, todo le iba saliendo diversamente a como él había pensado o hubiera podido imaginar, pero se fue dejando llevar por el Señor y fue descubriendo progresivamente su vocación, viviendo casi toda su vida en Roma, donde se le llamaba un segundo padre Felipe Neri, porque era así, sencillo para todos, acogedor, sonriente, alegre y podríamos añadir mártir del confesonario, porque ese es un ministerio sacrificado y abnegado, con algunas compensaciones efectivamente cuando grandes pecadores se vuelven a Dios, pero también muy pesado porque mucha de la gente que va a confesarse no sabe hacerlo. El otro día leía yo una carta del beato Tiburcio Arnaiz, gran misionero popular jesuita en Málaga, en Andalucía, en el primer tercio del siglo XX, y decía a sus colaboradoras, las misioneras de las doctrinas rurales: qué gran sufrimiento es confesar a quien no está preparado. Esto también sucede muchas veces, pero la mejor preparación para la confesión es frecuentarla. Y estos santos atraían a las almas a que volvieran una vez y otra. Pidamos a San Juan Bautista de Rossi hoy la gracia de una grande intimidad con Jesús, como él la tuvo, de una conciencia de nuestro pecado para gustar el regocijo del perdón. En este mes de la Santísima Virgen María, Refugium Peccatorum, pidámosle a ella, medianera universal, que conceda la gracia de la conversión a tantos corazones alejados de Dios y que puedan encontrar sacerdotes, confesores, directores, maestros, orientadores, guías, que vuelvan a llevarlos al redil del buen pastor. Así sea.